pero Dios sigue buscando al pueblo a través de Moisés. Pero estar frente a la gloria completa de Dios, pues es una forma en la que Dios le demuestra su amor en su máximo esplendor, ¿no? Vamos a ir viendo cómo Moisés fue siendo transformado y después lo pudo ver cara a cara. Es lo que deseamos para nosotros, ¿no? Ir siendo transformados poco a poco para que cuando Jesús regrese lo podamos ver cara a cara. Dios tiene la voluntad de caminar con nosotros, de hacerse presente mediante actos, de mostrarnos su camino. ¿Estamos dispuestos a darle un espacio especial a Jesús en nuestra vida? Bienvenidos una vez más, estamos en la Escuela Sabática Universitaria y hoy para estudiar la lección 12 que se titula Te ruego que me muestres tu gloria. En esta ocasión tenemos a nuestros amigos para que nos ayuden en el estudio de la lección y quería que se presentaran resolviendo también una pregunta. ¿Cómo sería tu relación con Dios si hablaras con Él cara a cara como un amigo? Hola, mi nombre es Gabriela Domínguez y yo creo que sería una interacción muy importante donde pueda platicar con Él a gusto y contarle de mis cosas más íntimas directamente a Él. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando Martínez y yo creo que me sentiría como un niño de nuevo. Ese niño que no se preocupa por las cosas, que sabe que todo va a salir bien porque su papá lo está cuidando y siempre está pendiente de él. Hola, ¿qué tal? Soy Elisa Mena y creo que sería increíble tener respuestas porque yo soy muy preguntona y súper curiosa, así que tener respuestas de primera mano sería lo máximo. Mi nombre es Felipe Angarita y creo que en esta pregunta podría encontrar un momento de paz, de reencuentro con Jesús y en el que podamos hablar como con esos amigos que hace mucho tiempo no vemos y es mi sueño más anhelado para el reino de los cielos. ¿Qué tal si antes de iniciar con nuestro estudio, Gabriela, nos rediriges en oración? ¿Está bien? Oremos. Bendito Padre Celestial, en este momento imploramos que tu Espíritu Santo esté con nosotros al estudiar tu palabra santa, que podamos comprender el mensaje que tienes para cada uno de nosotros y de los que nos escuchan. Y si alguno de los que nos escucha tiene alguna petición importante, te pedimos escuche su oración. En el nombre de Jesús, amén. 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 Con esa pregunta en mente, quisiera invitarles a que también dejen en los comentarios qué pudieran ustedes pensar y cómo sería su relación con Dios si hablaran con Él cara a cara como un amigo. Esta semana vamos a estudiar cómo fue el crecimiento de Moisés, su experiencia caminando con el Señor durante todo este tiempo en el desierto. Así que quería citar el texto de 2 de Pedro 3:18, que dicen, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para esta semana vamos a leer el texto de Éxodo 33:11 y ver qué nos tiene para decir Elisa. Muy bien, comienza un poquito desde el 10. Cuando los israelitas veían que la columna de nube se detenía a la entrada de la tienda de reunión, todos ellos se postraban a la entrada de su tienda de campaña y adoraban. Y hablaba el Señor con Moisés cara a cara como quien habla con un amigo. ¿Qué nos pueden considerar acerca de este texto? Pues lo que me gusta es que no había intermediarios, no había un velo. Estamos hablando de que estaba en una tienda de reunión. Después del becerro de oro, hubo una ruptura entre la relación con el pueblo y con Dios, pero Dios sigue buscando al pueblo a través de Moisés. Así que este acto de poder hablar cara a cara con él en un lugar seguro, creo que es algo muy bonito. Y para contextualizar, la tienda de reunión estaba fuera del campamento. Ahí afuera del campamento Moisés iba, se metía, todos los israelitas salían, se quedaban a la expectativa. Cuando veían que la nube bajaba, todo el mundo se ponía a orar, porque bueno, ya sabían que la habían regado con el becerro de oro y era momento de reconectar con Dios. Y vemos a un Dios nuevamente queriendo acercarse a su pueblo. Y como tú dices, ya no se tenía que ir a la montaña, que estaba por ahí, pero él era un lugar cerca. Cada vez Dios se estaba acercando más al pueblo. Sabemos que realmente no necesitas ir a un lugar físico para encontrar Sí, pero ellos en ese momento sí, porque estaban separados de él. Sí. Y poco a poco se fue acercando. Ahí estaba la tienda cerca. Primero estaba en el monte, todos estaban arriba, ya después la tienda estaba ahí abajo. No, pero lo único que subía era Moisés, ¿no? En las ocasiones Sí, cuando pero ahora el entregó... pueblo observaba y adoraba. Uh-huh.
Ah, bueno, eso es verdad. Lo curioso o lo que me llama mucho la atención en esa parte es que solamente hablaba con Moisés, o sea, sí tenía contacto con algunos de sus hermanos, pero siempre defendía a Moisés, ¿no? Incluso también en Números, la ocasión en la que pone en orden, por el comentario que hicieron sus hermanos y esto, Dios defienda a Moisés porque es el único, y no sé si hay algún otro personaje de la Biblia que mencione expresamente a la Biblia que hablaba cara a cara Dios con él. No sé si Sí, ustedes recuerden a alguien. Enoc. Enoc. No, bueno, no caminó con Dios, pero no lo menciona como que platicaran frente a frente, ¿no? Uno por Porque iban fe, mudos, entonces yo no, creo que uno sí. por fe puede guiarse, pero él se menciona que se mantuvo como quien veía al invisible, ¿no? Ujú. Pero así, cara a cara, digo, es una experiencia creo que extraordinaria que solamente se menciona bíblicamente que ha vivido Moisés, ¿no? Creo que esta estrechez en la que Moisés tuvo la oportunidad de compartir con Dios y que también el pueblo de Israel tenía muchos elementos físicos donde Dios estaba habitando, ¿no? En el tabernáculo y también en la tienda de la reunión fuera del campamento, también se acompaña de un conocimiento más estrecho, ¿verdad? Entre Moisés y Dios. Y eso lo podemos ver en Éxodo 33:13. Sí, en Éxodo 3:3 dice, te ruego que me muestres tu camino para que te conozca. Éxodo 33:3. O sea, aquí es curioso porque esto es después de que pasó por los 40 años en desierto, después de que la zarza ardiente, después de las plagas, después de la Pascua, y le pide que le muestre su camino para conocerlo como si no lo conociera, ¿no? Yo creo que a lo que se refería Moisés como que era a entenderlo, a conocerlo en su plenitud, ¿no? Y es curioso que, porque no sé si a ustedes le pase, pero hay un dicho que dice que entre más sabes de algo, más sabes que no sabes. Algo va por ahí, ¿no? Entre más sé de algo, por ejemplo, si me preguntaran a mí en temas de marketing digital, oye, ¿qué tan complicado está esto? Digo, no, la verdad sé poco. Pero a lo mejor alguien que no conoce el tema, que cree que es algo sencillo, pues decir, no, pues yo ya sé eso, ¿no? Es que a veces pasa, entre más experto eres en un área, Claro. pasa que más sabes qué cosas no sabes. Entonces yo creo que por ahí va esta parte de Moisés que quería a lo mejor comprender en su plenitud a Dios, ¿no? Y es una petición que yo creo que es bastante noble y que a lo mejor todos podríamos también pedirle a Dios. Sí, Moisés iba todos los días y cada día tenía el encuentro con él y cada día lo iba conociendo un poquito más. Entonces su transformación de él fue poco a poco. Y aunque iba todos los días, en un día no puedes conocer todo. Entonces le pedía que le mostrara, que se mostrara cómo era, que le mostrara su carácter. También va por ahí. Entonces hasta ese momento estuvo muchos días con él en el monte, pero cuando ya estaba en contacto con él, cuando ya habían pasado muchas conexiones con él, es cuando físicamente Moisés ya era otro, porque antes no regresaba luminoso, sino en estas veces él cuando regresó emanía como luz, ¿no? Como que ya estaba reflejando, empezaba a rodear el carácter de Dios. Ujú. Sí, adelante. Ay, perdón. Pues algo interesante de todo esto es, en el comentario bíblico adventista dice, Dios reveló su voluntad a Moisés de manera clara y esto fue posible porque Moisés mantenía una relación estrecha y reverente con el Altísimo. Dios desea tener ese mismo contacto íntimo con cada uno de sus hijos. Creo que en este aspecto importante que estamos estudiando de la lección, vamos a preguntarle a las personas que nos acompañan, ¿es justo que alguien sufra por miedo o perjuicio ajeno? No, no es justo que alguien sufra por el miedo ajeno, ya que con nuestros miedos es suficiente para sufrir y eso no lo podemos evitar mientras crecemos, ¿no? Pero sí, no me parece que sea justo. No creo que sea justo vivir con miedo por el concepto que otras personas puedan tener sobre alguien. Creo que es mejor afrontar estos miedos, afrontar las consecuencias de nuestros actos para que podamos crecer y por ende madurar. No es justo porque nosotros no debemos cargar con las acciones de otros. No creo que sea ni siquiera justo ni sano que una persona esté con miedo de ideas preconcebidas que tenga otra persona cerca de él. No, creo que cada quien es responsable de sus propias acciones. No creo que sea justo que alguien deba sufrir por lo que otras personas sienten o por lo que otras personas están enfrentando. Las consecuencias deberían ser para la propia persona. Muchísimas gracias. Interesantes reflexiones las que nos ha brindado el público, por lo cual vamos a pasar a la siguiente sección del día martes.
te ruego que me muestres tu gloria, ¿verdad? Esta sección es extremadamente interesante. Fer, ¿nos quieres compartir la lectura? Claro. Éxodo 33:18 dice así. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Es un poquito más extenso, pero básicamente lo que él estaba pidiendo es justamente que quería ver pues toda la grandeza de Dios, ¿no? Como le hemos comentado anteriormente. Y lo curioso es que Dios le dice que lo va a ver de manera entera, pero no su rostro, porque entonces no podría sobrevivir, ¿no? Y estábamos ahorita justamente reflexionando de que por qué no el rostro, ¿no? Y nuestra conclusión también era de que Dios en esencia es perfección, es bondad, es amor. Y un ser, pues que su naturaleza, por la ley de Dios misma, que ha pecado, no podría a lo mejor soportar estar ante la presencia directa de Dios, ¿no? Entonces, en este caso, al no permitírsele ver el rostro únicamente, pero estar frente a la gloria completa de Dios, pues es una forma en la que Dios le demuestra su amor en su máximo esplendor, ¿no? Una forma en la que le dice, lo máximo que podemos llegar es hasta aquí, ¿no? Pero en su magnitud, Dios le permite a Moisés y le cumple su ruego, ¿no? Y es algo, creo que muchas veces nosotros pedimos a Dios y a lo mejor Dios no nos responde de la forma en la que nosotros esperamos, pero nos responde. E incluso, aunque no nos responda como esperamos, yo creo que hay que darle gracias a Dios por todo lo que hace por nosotros siempre, ¿no? Creo que Moisés tenía una alta curiosidad de conocer a Dios verdaderamente. Por eso le pide que le muestre su camino, le pide que le muestre su gloria y le pide esa revelación, ¿verdad? De poder conocer más cercanamente a Dios. Y creo que hay personas que nosotros admiramos, ¿verdad? Que nosotros también tenemos como referentes y cuando les conocemos, por alguna casualidad o porque de pronto vamos a un evento donde esa persona se presenta, alguna ponencia, algún evento donde podemos interactuar con él o con ella, queremos acercarnos y tener la oportunidad de conocer un poco más. Y este pedido que le hace Moisés al Señor, ¿verdad? Es algo de ahondar más en el conocimiento. Así es, porque finalmente, ¿qué es la gloria de Dios? No es nada más que el carácter de quién es Dios. Y finalmente el carácter de Dios es amor. Entonces, justamente en el comentario bíblico que de repente nosotros estudiamos, el comentario bíblico adventista dice, el anhelo de Moisés no era por una manifestación física, sino por una comprensión más profunda del carácter de Dios. O sea, el afán de Moisés no era porque quería la curiosidad de ver la cara o ver a Dios como en su forma, sino quería conocer quién era Dios en su esencia. También la lección nos menciona que la gloria de Dios consiste en otorgar su poder a sus hijos y desea ver a los hombres alcanzar la más alta norma. Verlos transformados. Aquí al inicio Moisés, vamos a ir viendo cómo Moisés fue siendo transformado y después lo pudo ver cara a cara. Y es lo mismo que ya al final vamos a seguir hablando de esto, pero es lo que deseamos para nosotros, ¿no? Ir siendo transformados poco a poco para que cuando Jesús regrese lo podamos ver cara a cara. Como sin problemas, directo. Que finalmente esa es la intención de Dios hacia con nosotros. Que nos vayamos acercando cada vez más a Él y que pasemos, hay un versículo que dice que vamos a pasar de gloria en gloria, de lo corruptible a lo incorruptible, de quienes somos ahora a cada vez más, así como Moisés regresó, como mencionaban, ¿no? Del monte brillando, que brillemos tanto su carácter que podamos estar entonces, ahora sí, cara a cara con Él y podamos vivir eternamente con Él. Y la respuesta de Dios, ¿verdad? Es una respuesta muy clemente, ¿no? Le da un lugar físico a Moisés para que se cubra de cuando él pase, ¿verdad? Y le permite resguardarse. Y porque conoce cómo pues es su presencia, ¿verdad? Y en este caso me parece totalmente desde el punto de vista de la misericordia, que Dios concede ese deseo de Moisés y además le permite conservar su integridad colocándolo en un lugar especial. Sí, y el brillo también, mencionándolo de nuevo, o sea, me pone a pensar también en que muchas veces hay ciertas cosas de que cuando tú estás cerca de ciertas personas, se te contagia, ¿no? Ya sea lo bueno o lo malo. Cuando nos acercamos a Dios y
La naturaleza de Dios hace que nosotros tengamos un mejor estado de ánimo, que soportemos más a lo mejor las situaciones difíciles, que podamos afrontar los retos de manera mucho más optimista con fe. Y eso solamente lo vamos a lograr si nos acercamos a Dios, ¿no? Y nos acercamos a Dios estudiando nuestro devocional personal cada mañana, buscándolos en oración, buscando a lo mejor ir al templo todos los sábados o entre semana incluso, o sea, estando constantemente en comunicación con Dios para que entonces sea una consecuencia natural el brillo que podamos tener, porque no fue que Moisés dijo, me voy a agarrar el brillo para tenerlo, no, o sea, fue una consecuencia natural de estar cerca de Dios, el poder reflejar su amor también, ¿no? Su carácter. Y en Éxodo 34:28 dice, Moisés estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. O sea, no es un ratito y ya. Son más del mes. Y además ayunó, no tomó agua, no sé cómo le hizo. Y no comió pan. O sea, comer pan, pero Dios lo alimentaba, lo sustenta porque Él es la vida. Entonces ahí Él se olvidó de sus necesidades primarias porque estaba directamente con el que da la vida. Y eso fue que hizo el cambio en él. Y le mostró su gloria, sí. ¿Cuál? Pues la gloria fue que Moisés bajó ¿con qué? Con las tablas otra vez, con los 10 mandamientos. La gloria, el carácter de Dios. Le mostró su carácter, los 10 mandamientos. Y aquí quiero compartir una parte de la lección que dice, Moisés fue transformado y su rostro resplandeció cuando comprendió la bondad y la amabilidad de Dios. O sea, al comprender, no por estar simplemente, sino por comprender la bondad y amabilidad de Dios. Y fue completamente receptivo a Él en respuesta a la belleza del carácter divino. O sea, es simplemente reflejar, no físicamente ni o sea, el carácter, la presencia, la bondad, el amor que era Dios, ¿no? Eso le permitió a Él reflejar físicamente algo que está interno, ¿no? Es súper interesante. Por supuesto, cuando Moisés, digamos, Dios se le revela y pues también sucede este hecho, digámoslo así, sobrehumano en el que Moisés puede sobrevivir todo este tiempo sin consumir alimentos ni agua, nos permite ver también a Moisés como un tipo de Cristo, ¿verdad? En representación de lo que iba a suceder. Pues, no fue al desierto y fue tentado. Entonces podemos también encontrar que cuando tenemos, a veces no podemos resolver situaciones que sobrepasan nuestra humanidad y nuestros recursos y nuestra situación, tal vez nuestro intelecto también, si acudimos a Dios, Él sobre todo limitación humana podría resolverlo, ¿sí? Así es. Por eso en el día jueves tenemos esta parte importante de la que hablaba Fernando, y lo vamos a tratar después de hacer la siguiente pregunta para el experto. ¿Cómo se explica el equilibrio entre la misericordia y el castigo de Dios en Éxodo 34:7? Este pasaje de Éxodo 34 es central en Éxodo y central en toda la Biblia. Es una declaración paradigmática. Es una declaración del carácter de Dios. Y no solo hay que leer el versículo 7, sino que hay que leerlo en el contexto del versículo 6, que declara Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Estas ideas se repiten más de 20 veces en distintos lugares del Antiguo Testamento, en los profetas, en los libros históricos, en Salmos, porque es como una declaración básica del carácter de Dios. Y dice el versículo 7 que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Aquí vemos, como decía la pregunta, ese balance, ese equilibrio entre el amor de Dios y, digámoslo así, la justicia de Dios. Y eso se ve precisamente en esta narrativa de la idolatría del becerro de oro. Moisés desciende, Moisés castiga a los culpables, pero a la vez invita a quienes están del lado de Dios, y la tribu de Leví se pone del lado de Dios. Y al final se mata solo a los rebeldes y el pueblo queda. Se salva de la destrucción. Dios es así, Dios trata de salvar al ser humano, y cuando ya es tan duro que se revela, Dios tiene que actuar. Pero a la vez que destruye, a la vez trata de salvar a aquellos que tienen la disposición de ser salvados. Muchas gracias al experto por ayudarnos a resolver esta pregunta tan interesante.
y cómo Dios puede seguirse revelando en nuestra vida hasta el día de hoy. Por eso creo que una señal importantísima física es el rostro de Moisés. ¿Qué podemos decir acerca En de este caso, en 2 Corintios, habla también Pablo del rostro de Jesús, ¿no? Y por ejemplo, aquí en el 2 Corintios 3:18 dice que, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Em, Haciendo hincapié en lo que hablamos anteriormente, es que no se refiere a ver una fotografía, ¿no? Como los cuadros que tenemos aquí, sino se refiere a comprender el carácter de Jesús. Y al comprenderlo y nosotros analizarlo y ver todo el contexto, podemos reflejarlo también, ¿no? ¿Y cómo lo reflejamos? En nuestro diario vivir, ¿no? Si nosotros nos proponemos entenderlo, buscarlo en la Biblia, estudiar y con muchas ansias estar al pendiente de él, depender de Dios, yo creo que naturalmente, como consecuencia natural, vamos a comenzar a reflejar el carácter de Jesús, ¿no? Justamente, perdón, en el versículo que mencionaste, nada más para señalar dos cosas muy chiquitas. La gloria de Moisés, o sea, el resplandor de Moisés fue algo temporal, o sea, no fue que brillando hasta sus 120 años, pero la gloria de Cristo en nuestra vida, eso es permanente. Así que eso es algo interesante para resaltar de ese versículo, que si recibimos a Cristo podemos tener ese resplandor de su gloria en nuestra vida permanentemente. Hay un corito que cantamos, se llama Fija tus ojos en Cristo. Si nosotros fijamos nuestros ojos en Cristo, nuestra vida va a cambiar como cambió la de Moisés, porque Moisés eso era lo que hacía todos los días. Él iba directamente a Dios y lo veía y hablaba con él. Entonces aquí me gustaría que buscaran en Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Solamente puesto los ojos en él debemos de estar. No debemos de desviarnos y no vamos a caer. Y una pregunta también aquí en la escuela sabática que dice, ¿qué áreas de tu carácter necesitan reflejar mejor? ¿Qué áreas de tu carácter necesitan reflejar mejor el de Dios? O sea, ¿qué áreas de tu vida necesitan reflejar mejor el carácter de Dios en ti? Yo pensaba, por ejemplo, así rápidamente, ¿cuántas veces nos hemos topado con noticias de personas de que ya le ganó el estacionamiento, de que ya pasó, que le quitaron tal máquina del gimnasio, que ya le contestó a alguien mal y por eso, y todo termina en algo trágico? Murió una persona, le cortaron una parte del cuerpo. O sea, ¿por qué? Por un simple momento de coraje, por un simple error tan pequeño. Y yo creo que esto se traslada, tu vida puede cambiar en cuestión de segundos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros contener nuestro carácter? Pues justamente eso, dependiendo de Jesús, viéndolo, buscándolo, para que poco a poco podamos reflejar su carácter, que recordemos, el carácter es contener tus arranques, sí, exactamente, porque muchas veces dicen, es que tiene un carácter fuerte, porque es muy, muy agresivo, muy enojón, ¿no? Pero no, el carácter se refiere a someter tu voluntad y tú decir, yo no me voy a enojar, no voy a decir, no me voy a comportar, no voy a actuar así, porque tengo la fortaleza suficiente para controlar mi temperamento, ¿no? Entonces yo creo que esta parte de reflejar el carácter... Pero no tenemos la fortaleza, tenemos que buscarla. Tenemos que buscarla en Dios y entonces tener esa fortaleza. Dios nos la va a dar como consecuencia natural para que nosotros poco a poco con el tiempo... reflejamos su carácter. Exactamente, pero con el tiempo, porque Moisés pasó 40 días, ¿no? Pero es seguir los 10 mandamientos, o sea, ese es su carácter. Pero bueno, todo se basa, en una decisión, ¿saben? Si bien, y es lo único que Dios no puede hacer por nosotros, la decisión, porque tenemos el libre albedrío, la libre toma de decisiones. Entonces, Dios sí puede obrar en nosotros, trabajar en nuestro carácter, pero si le dejamos. Entonces, parte de esa decisión, aquí en Romanos 6:4, habla, por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, de modo que así como Cristo resucitó por el glorioso poder del Padre, también nosotros andemos en una vida nueva. Yo creo que tomar la decisión de seguir a Cristo consciente y de repente esa muerte al yo diaria es algo que debemos estar haciendo constantemente para entonces poder comenzar
a trabajar en nuestro carácter y que Dios actúe en nuestro carácter. Creo que lo que zanja bastante determinante en la lección es esa, sabemos quién fue Moisés, ¿verdad? En la historia, cuando era un joven. Y luego todo el proceso de transformación que pasó, hasta que en un instante su rostro brillaba, ¿no? Que es lo que la lección determina y lo que podemos encontrar en la Biblia. Y era un claro signo de esa comunión con Dios. Si veías a Moisés que venía de comunión con Dios, pues su rostro brillaba. Pero ¿qué está brillando en nosotros? ¿O qué puede percibir las personas fuera que comparten con nosotros de que venimos de compartir con Dios? Bueno, no sé si la gente dirá de mí, pero yo una vez tuve un alumno que lo veía diferente. Estaba en una escuela muy lejos de aquí. Y lo veía diferente ese muchacho, cómo se comportaba, cómo se revestía y todo. Hasta cómo se paraba. Después me di cuenta que era un muchacho dentista. Entonces ahí eso es lo que uno refleja, ¿no? La educación que tuvo en su hogar cristiano la reflejó en la universidad. Estaba reflejando el carácter de Jesús. Qué linda historia. Resulta que por allá en el 2020, mientras estaba todo este tema del COVID, lamentablemente una vez quedé hospitalizado en un hospital en Campinas, en Sao Paulo. Y quedamos recluidos por 18 días y bueno, era un asunto de aislamiento bien fuerte. Y un sábado en la tarde, cuando anocheció, un grupo de jóvenes, yo estaba como en el piso 18 del hospital, estaban en el estacionamiento allá lejos y empezaron a cantar himnos de la iglesia. Y en ese tiempo en Brasil morían 3,000 personas por día, pero yo pude ver el brillo de la presencia de Dios con ellos mientras cantaba. Así que este camino que ha transitado Moisés y el pueblo, ¿verdad? Esta transformación, pues nos lleva a ver esta importancia de caminar de la mano con Dios, de conocer su camino, de conocer su voluntad, de compartir con Él, de pedirle que tome espacios en nuestra vida. Claro. Y como conclusión de esta 12ª lección, quisiéramos que pensáramos en cómo Dios tiene la voluntad de caminar con nosotros, de hacerse presente mediante actos, de mostrarnos su camino, de llevarnos a lugares, a espacios donde podamos tener comunión con Él. Y la pregunta es básicamente para mí, para ti. ¿Estamos dispuestos a darle un espacio especial a Jesús en nuestra vida?